Cuando nosotros vemos la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vemos una historia de restauración. Si tú tomas los 3 primeros capítulos del Génesis y los últimos 3 capítulos del Apocalipsis, vemos cómo Dios realiza una creación perfecta y crea al hombre, se deleita en el hombre decide caminar sin Dios y la creación va en una espiral hacia abajo. Y luego, si vamos a los 3 últimos capítulos del Apocalipsis, vemos cómo Dios restaura su creación a través de su amor, a través de entregarse a sí mismo en la cruz y a través del arrepentimiento de su pueblo. Y se crea una nueva creación. Hay un nuevo paraíso. El jardín del Edén ahora no está solo confinado a un lugar geográfico, sino que toda la tierra se vuelve el jardín del deleite de Dios. Esta es la historia que se ve en la Biblia. Y esto se ejemplifica perfectamente en la historia del profeta Oseas. Hay muchos que dicen que en el Antiguo Testamento solo hay matanzas, sangre y imágenes horribles. Sin embargo, en el profeta Oseas vemos la historia de cómo Dios le dice a un hombre: ve y cásate con una prostituta y ámala. Y Oseas va y se casa con ella. Y la cosa es que para ti esto puede sonar loco, pero Dios le manda a Oseas a hacer esto porque Dios quiere mostrar cómo Él ama a Israel, aunque Israel se ha ido en busca de otros dioses, aunque Israel ha sido infiel. Y así ama Dios a la humanidad. Aunque la humanidad se ha ido, aunque la humanidad ha decidido llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo, Dios ama a la humanidad y quiere restaurar a la humanidad. Pero es imposible restaurar para Dios si nosotros no vamos a Él. En el principio, cuando Adán había caído, en el capítulo 3 del Génesis de hecho, vemos cómo Adán cayó y cuando Dios llega al jardín, Dios comienza preguntando: ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? Y lo sorprendente es que a través de toda la Biblia, el libro de Oseas, la historia de los profetas, la historia de Moisés y el pueblo de Israel, la historia de Jesús, los apóstoles, vemos cómo Dios sigue buscando al hombre. Vemos cómo Dios sigue diciendo: Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y el orgullo es ni siquiera aparecernos, ni siquiera volver a Dios. No reconocer que nos hemos equivocado y decir: yo voy a seguir viviendo mi vida. Eso es lo que significa el mes del orgullo. Pero la humildad y comenzar a caminar de una forma distinta es ir y presentarnos delante de Dios y decir: sí, Señor, me equivoqué, pero aquí estoy. Y el Señor, cuando nuestra actitud es así, Él siempre va a restaurar. Él no nos va a dejar quebrantados. Él no nos va a dejar rotos. Y esta es la capacidad de restauración de Dios. Cuando Dios restaura, Él repara. Y Él no deja un agujero en la pared. Él repara la pared, Él repara la casa, Él repara el templo, Él repara el mundo, Él repara tu corazón, Él repara tu familia, Él repara tu sociedad, como si nunca hubiese ocurrido nada. Me gusta mucho porque uno de los predicadores de aquí de Morningstar, Tom Hardiman, decía que había una compañía de seguros que su eslogan era: como si nunca hubiese pasado. Y así es como Dios repara. Así es como Él restaura, como Él redime, como Él ama, como Él transforma, como si nunca hubiese pasado. Como si ese pecado que cometiste, ese accidente que te ocurrió, como si esa mala experiencia que viviste, como si ese dolor que nadie comprendió, nunca hubiera pasado. Así restaura nuestro Dios. Así quiere restaurar Él a todos los pecadores, porque el corazón de Dios no es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento.
El corazón de Dios no es derramar su ira sobre ningún ser humano. Por eso Él envió a Jesucristo y derramó su ira sobre su propio Hijo. Sobre sí mismo derramó su ira para poder derramar su amor, su misericordia, su redención y su perdón y gracia sobre nuestros corazones.